Buen día, ¿cómo andan? Vamos a empezar, son la una puntual. Buenas. ¿Cómo andan, chicos? Les aviso que ya puse a grabar, así que todo lo que digamos a partir de ahora va a quedar registrado. Bueno, vamos a hacer para alguno que no haya conectado el otro día o que no haya mirado la grabación. Hoy estamos haciendo la segunda clase de IPO, la llamamos clase uno porque arrancamos del cero, y esto después lo repito cuando terminamos la clase para el que se conecta más rápido. Recuerde que Junín comienza la práctica el lunes que viene y Pergamino este sábado, ¿sí? Ya comenzamos con la actividad práctica, después estará comenzando la clase de consulta, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo la segunda teoría, así ya podemos comenzar con la práctica. La primera práctica va a ser una práctica de repaso de lo que vieron un poquito el cuatrimestre pasado. Ya vamos a ir, ya les van a decir los chicos también para instalar los IDEs para trabajar. Algo que me había quedado pendiente el otro día, digo que uno de ustedes también me había preguntado por mail, digo, podemos trabajar una buena práctica que pueden hacer para este cuatrimestre, donde recuerden que dijimos que vamos a escribir mucho código y vamos a ver también interfaz gráfica de objetos, siempre aplicado con Java. Digo, podrían probar, si a alguno le gusta, utilizar más de un IDE, como puede ser IntelliJ, en alguna práctica, y en otra pueden usar NetBeans o Android Studio, algún IDE que les guste, hay unos cuantos. Y también pueden probar utilizar o instalarlo en los dos sistemas operativos, ¿sí? Instalar un IDE en Windows y se pueden hacer otra partición y pueden instalar Ubuntu y utilizar otro IDE. Digo, como para que se vayan acostumbrando un poquito al uso de ambas cosas, y además para que vean que realmente la programación la pueden hacer en cualquier entorno sin tener ningún problema y pasan el código de un sistema operativo y de un IDE al otro, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es charlar un poquito de Java. Siempre recuerden que todo lo que estamos haciendo o lo que vamos a charlar de Java es, primero pienso en objetos, luego analizo el problema que tengo que resolver, realizo el UML, ¿sí? Por más que nosotros no lo nombremos mucho en las teorías, siempre antes de escribir código, lo ideal es que hagan el UML, lo piensen y sobre ese UML voy a programar. Recuerden que en el examen van a tener que hacer diagramas UML, no se salvan de eso, ¿sí? Y la diferencia va a ser que lo tienen que hacer un poquito más rápido porque van a tener que escribir más código, tanto en el parcial como en el final, ¿sí? La idea es, elegimos trabajar con Java todo el cuatrimestre para profundizar los conceptos que venimos aprendiendo. Ahí tienen un poquito de una serie de preguntas, digamos, que me sirven a mí como disparador, y la idea es decir, ojo, voy a utilizar Java como opción, pero hay un montón de lenguajes más que utilizan objetos, como por ejemplo ahí tienen C Sharp, que es el del numeral, que es de la línea de Microsoft, ¿sí? Vamos a ir charlando del entorno.net de Microsoft, pero también hay un montón de lenguajes, como Python, Ruby, Objective-C, el último que es de todo lo que sea Apple, ¿sí? Digo, hay un montón de lenguajes que están basados en nuestro pensamiento orientado a objetos. Incluso si utilizan JavaScript, si alguno ya estuvo mirando, que lo vamos a utilizar el año que viene en PO, también tiene una gran parte basada en crear objetos, usar métodos y esa filosofía, ¿sí? Digo, la idea es que ustedes piensen que en un montón de lenguajes, por no decir todo, para no ser tan abarcativo, está la lógica de objetos, hay métodos y hay cosas que yo
utilizo, por ejemplo, un API al cual yo le llamo un método y me devuelve un resultado, estoy usando encapsulamiento, ocultamiento y un montón de conceptos de objetos. Digo, lo más importante es pensar y entender la lógica de objetos. Lo aplico con Java en esta materia, pero tranquilamente si el día de mañana quiero trabajar en C Sharp, por ejemplo, no necesito ponerme a estudiar C Sharp antes de presentarme una entrevista. Así que aunque se animen, el cambio de un lenguaje al otro es bastante rápido, ¿sí? Incluso cuando uno a veces está haciendo entrevistas para tomar gente, digo, no importa si uno te dice, yo utilizo tal lenguaje, yo utilizo el otro, mientras que que tengas clara la filosofía del pensamiento orientado a objetos, podés pasar de un lenguaje a otro de manera muy simple. Así que no le tengan miedo a ese cambio, ¿sí? Nosotros, como nos vamos a especializar en Java, vamos a charlar siempre de objetos aplicados a Java. Cada lenguaje obviamente tiene su particularidad, ¿sí? Hablando exclusivamente de Java, podemos decir que es un lenguaje puro de objetos. Si yo no creo un objeto, no puedo poner nada afuera de esas clases que yo defino, ya sea en BlueJ o en IntelliJ o en cualquier IDE. Ya lo habrán notado que si yo quiero declarar una variable, una constante, lo que necesite, tiene que estar siempre adentro de una clase, ¿sí? Sus orígenes se remontan a principios de la década del 90, como dice ahí. La empresa Sun fue la creadora. Luego, hace unos cuantos años ya cambió de dueño a la empresa Oracle. Pero bueno, sus orígenes son principios del año 90. Ustedes no habían ni nacido. Remóntense al año 90, donde las computadoras eran muy, pero muy escasas. Muy poca gente, por no decir casi nadie, tenía una compu en su hogar, ¿sí? No teníamos internet en nuestros hogares. Y por ejemplo, nos encontrábamos en esa época con computadoras que ni siquiera algunas tenían disco rígido, ¿sí? Sino que usaban algún disquete para arrancar y utilizaban la memoria RAM, ¿sí? Estamos hablando de una memoria RAM de, no sé, de megas, no de gigas como ahora, ¿sí? El que tenía 16 megas de memoria RAM tenía una buena compu. Yo, para que ustedes entiendan que este lenguaje, al surgir, ¿sí?, con computadoras de muy pocos recursos, van a entender muchas de las cosas que aplicó en su momento como filosofía, ¿sí? Por eso les digo, siempre que piensen por qué Java tomó estas decisiones, ustedes piensen en el año 90, la década del 90, y en los recursos que existían. Ni hablar de los teléfonos celulares, donde eran los principios de esos teléfonos grandotes, así como hago el gesto como si fuera el tamaño de la cara mía, y ni hablar de los recursos que tenían los celulares, ¿sí? Porque Java también intentó abarcar ese mercado, ¿sí? Entonces, me remonto, principios de los 90. Cuando aparece, toma, como dice ahí, mucha sintaxis de lo que eran lenguajes muy populares. El lenguaje C, que era muy popular, década del 70, década del 80. Luego aparece lo que sería C++, ¿sí?, que eran lenguajes que ya venían trabajando con modelos basados en objetos. Java se inspira en esos lenguajes. Ustedes por ahí, si están haciendo o van a hacer materias como sistema operativo, van a escribir cierto código C++. Y es muy importante lo que dice acá. Hace un modelo o un núcleo de objetos, pero más sencillo, más recortado de los lenguajes que nombré recién. ¿Para qué? En principio, elimina todo lo que sea herramientas de bajo nivel. ¿Qué quiere decir? La comunicación que ofrecían esos lenguajes con el hardware, Java los recorta, ¿sí? Digamos,
¿Para qué? Como por ejemplo podemos ver ahí, para no cometer errores de programación muy complejos, ¿sí? Entonces el lenguaje se recorta y por ahí a veces podemos decir que recorta esa interacción con la parte de bajo nivel porque, digamos, la filosofía fue un lenguaje un poquito más comercial, ¿sí? Orientado a producir aplicaciones más comerciales. Su objetivo no era ser un controlador de una placa, de una balanza donde tenía un camión apoyado arriba de los sensores, ¿sí? Sino que fue a apuntar a un mundo más masivo y más comercial. Entonces, obviamente, lo que hizo ahí fue recorta esa parte. La recorta directamente para achicar un poquito el enfoque también del programador y decir, mira, si vos vas a usar Java, te vas a orientar a esta forma de trabajo, ¿sí? Tuvo algunos cambios de nombre hasta que toma el famoso nombre de Java, con el loguito de la tacita y demás. Cuando aparece el lenguaje, los creadores hacen hincapié en estos dos ítems que estamos viendo ahí. Ellos prometían algo que hasta esa época no era común o no existía, que era escribir una sola vez el código y ejecutarlo sobre cualquier plataforma. O sea, la idea era, yo escribo mis líneas de programación y después ese software corre sobre un sistema operativo Windows, sobre un servidor Linux, sobre un servidor Solaris y demás que existían en esa época, ¿sí? Entonces, descolocan, podemos decir, a todo el mundo, ¿sí? Algo que para ustedes es súper habitual hoy, que es decir, escribo una línea en Java y después la ejecuto en cualquier sistema operativo, en esa época fue muy novedoso. Y ellos parten con esa premisa, diciendo, tenemos que lograr eso. ¿Sí? Escribo el código, lo compilo y funciona en Windows o en Linux o en Solaris o en cualquier cosa que existía en esa época. Rompen el mercado. Y ellos se basaban, fíjense, en estos 5 puntos. Orientado a objetos, por eso es puro orientado a objetos. El segundo punto es el que les comentaba recién, ejecución sobre cualquier sistema operativo. Ahora vamos a ver cómo lograron eso. Soporte para trabajo en red, insisto, década del 90, era muy novedoso porque ellos ya estaban visualizando que las empresas iban a tener grandes redes de computadoras internas y también estaban visualizando el efecto que traía Internet con grandes redes de computadora externas. ¿Qué quiere decir que incluya soporte para trabajo en red? Trae un montón de librerías que permiten y ya traen solucionado un montón de problemas básicos para trabajar en red, como la concurrencia, la ejecución por hilo y demás alternativas que permiten al programador tener esas soluciones básicas ya implementadas en el lenguaje. La ejecución de código en sistemas remotos, básicamente de lo que está hablando ahí es tener una interacción cliente-servidor. Fíjense que ya estaban visualizando que íbamos a tener grandes servidores y montones de computadoras cliente accediendo a los mismos de forma masiva. Lo que hacemos hoy en día nosotros de nuestra casa cuando entramos a cualquier sitio web de cualquier empresa, ¿sí? Fácil de utilizar, obviamente. ¿Y por qué se apoya en C++? Porque era el lenguaje orientado a objetos que se venía utilizando y además porque tenía una gran comunidad de programadores. Por lo tanto, si yo estoy proponiendo una nueva alternativa en el mercado, siempre tengo que tratar de que la sintaxis y la forma de usar ese lenguaje no sea tan revolucionaria, sino que esté bastante cercana a lo que los programadores utilizan. ¿Para qué? Para que esa comunidad de programadores, por ejemplo C o C++ que había, migre o haga una mutación hacia este lenguaje nuevo
de manera bastante sencilla, ¿sí? Siempre esa tendencia ustedes la van a ver repetitiva en un montón de lenguajes donde aparecen con un montón de soluciones nuevas, pero siempre se parecen a alguno anterior o que está teniendo mucho éxito en el mercado. Esto, por ejemplo, lo pueden ver cuando Java ya estaba consolidado y Microsoft saca el lenguaje C Sharp, que es la competencia que ofreció Microsoft hace un montón de años a este lenguaje libre, y la sintaxis es casi idéntica, por no decir que lo copiaron, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos te vendían? Y si sabes Java, fácilmente sabes C Sharp y podés migrar de un lenguaje al otro o de una empresa a la otra obteniendo soluciones. Entonces, fíjense que esa tendencia de lo que dice el último párrafo se repite hasta hoy en día, ¿sí? Tomo lo mejor que hay, ofrezco algo nuevo con alguna mejora basado en la anterior. Pero entonces, repasemos. Fíjense que toda esta lógica con la que se crea Java en la década del 90 era muy innovadora y muy revolucionaria. ¿Y cómo logra Java hacer esa ejecución multiplataforma? Dividiendo básicamente en dos partes generales al lenguaje, ¿sí? Una plataforma, que es la que va a permitir ejecutar el código compilado, y esa plataforma hace una plataforma para cada sistema operativo. Una plataforma para compilar en Windows, una para Linux y así para cada sistema operativo. Y arriba de esa plataforma está el lenguaje o lo que podemos decir el código fuente, ¿sí? Entonces, al lograr esa separación entre el lenguaje y la plataforma, ellos logran hacer una plataforma para cada sistema operativo y ahí cumplen y logran el efecto de decir, lo escribo una vez, pero lo compilo de acuerdo a cada sistema operativo. O sea, separan el código fuente de la plataforma que se utiliza para ejecutarlo. Digo, contado hoy en día de esta forma, ustedes podrán decir, qué idea sencilla se les ocurrió y qué fácil que lo resolvieron. Sí, pero no se le había ocurrido a nadie hasta ese momento, ¿sí? Entonces, fueron muy innovadores. Incluso al hacer esta separación entre lenguaje y plataforma, también logran la posibilidad de iniciarse o meterse en todo el mundo de la telefonía móvil y empezar a meterse en los dispositivos o en la programación para los celulares, ¿sí? Al lograr eso, logran un montón de beneficios. Insisto y repito, si ustedes lo piensan hoy y dicen, qué obvio o qué fácil, en ese momento que surgió, en la década del 90, esto no se le había ocurrido a nadie. O algo se estaba charlando, pero nadie lo había concretado. Por lo tanto, es para que ustedes vean cómo el lenguaje surge rompiendo un montón de modelos que había en esa época, ¿sí? Y piensen también que en la década del 90 no existía lo que pasa hoy, que todas las empresas están llenas de computadoras y de sistemas informáticos para funcionar, sino que recién se estaban dando los primeros pasos de una sistematización de las empresas. Entonces, algunos pueden decir que caen en un momento justo y otros dicen que surgen basados en ese momento. Entonces, ya vamos empezando a entender cómo Java empieza a lograr esa ejecución multiplataforma, ¿sí? La plataforma no deja de ser un software, como dice ahí el primer párrafo, pero obviamente combina software y hardware porque
necesita alimentarse tanto del sistema operativo como del servidor en el cual está corriendo. ¿Sí? Fíjense que ahí abajo tienen ejemplos de las combinaciones entre el software, que serían los distintos sistemas operativos, y los servidores o las marcas de servidores sobre las cuales esos sistemas operativos se ejecutaban. ¿Sí? Había como una comunión y estaba la línea de Linux, la línea de Solaris, que hoy en día algo queda, pero ya no se utiliza mucho. Bueno, la línea de Mac, que obviamente también es cada día más fuerte, son algunos ejemplos de combinaciones. Poco a poco van logrando ese cambio de mentalidad que los hace tan populares. Para desarrollar tenemos la plataforma de desarrollo, que es donde el programador escribe su código fuente y lo empieza a compilar, lo empieza a debuguear, lo empieza a editar. ¿Sí? Uno escribía su código fuente en algunos IDE, como por ejemplo Eclipse que había en su momento, o podía escribir código Java en un archivo de texto, tipo un TXT, o en el Word, si quieren imaginarse. Uno escribe el código Java y después lo podía compilar. Ni cerca, hace 20 años, 25, de tener o de disfrutar la comodidad que había para programar en el día de hoy con... ni siquiera tenían la comodidad que tienen con BlueJ, pero ya van a ver cuando se pongan cancheros con IntelliJ que un montón de código se lo describe solo. Antes había que hacer todo a mano, todos los getters, los constructores, todo. Y a veces vos escribías y hasta que no compilabas no te dabas cuenta dónde te habías equivocado el código. ¿Sí? No es como ahora que por ahí voy saltando de línea o voy haciendo pequeñas partecitas del código y ya me las va precompilando. ¿Sí? Yo, para que entiendan cómo evoluciona y cómo lo que tenemos hoy en día, que es tan cómodo en un montón de lenguajes, hay muchas cosas originadas hace más de 20 años, en esa década donde surgieron muchas cosas innovadoras. ¿Sí? Java contiene lo que se llama el JDK, que es, como dice ahí, un kit de desarrollo Java. ¿Sí? También ese JDK se lo suele llamar, o se le suele decir, Java SE, Java Standard Edition. Incluye eso que dice ahí en el último párrafo, ¿sí? Un compilador, un interpretador de código, un poquito de documentación y algunas herramientas básicas. Java evoluciona tanto que luego comienza a venir este JDK embebido en la instalación del sistema operativo Windows, por ejemplo. Entonces es muy común que ustedes por ahí, cuando vayan a instalar un IDE, dependiendo la versión de Windows que tengan y dependiendo si tienen un Windows original o un Windows trucho, digamos, hackeado, por ahí te dice, mirá, tenés un JDK muy viejo, tenés que bajar el último. Esto es todo software libre. Entonces, cuando a mí algún IDE que quiero instalar o que quiero compilar me pide que actualice un JDK, voy a Google, pongo JDK tanto y realizo la actualización. Algunos IDE más nuevos, como por ejemplo IntelliJ, ya cuando creas un proyecto te dice qué JDK querés usar y si querés uno que no tenés, automáticamente te inicia la descarga de ahí adentro. Cuando hablo de JDK, siempre piensen en un conjunto de herramientas o de librerías que traen funcionalidad prearmada para que yo pueda programar. Traen un montón de funcionalidad de Java ya preparada. Mientras más nuevo sea el JDK que utilizo, mayor funcionalidad tengo incluida, pero menos compatibilidad
tengo con programas viejos o anteriores. Esto es muy similar, si lo quieren asimilar, a la versión de Android que uno tiene instalada en su teléfono, ¿sí? Si yo tengo el Android 13 o el Android 12, tengo a nivel de código un montón de funcionalidad mejorada, pero ojo, porque si quiero instalar una app que no está preparada para mi última versión de Android, porque ya es un poquito más vieja, no la voy a poder instalar. Y si tengo un celu muy viejo, al revés. Tendrán una versión de Android basada en esto de JDK más vieja, tipo Android 7, Android 8, y por ahí alguna app muy nueva no la puedo instalar porque tengo problemas de versiones. Esto es lo mismo. Uno cuando comienza a hacer las primeras pruebas, no importa cuál JDK utilizás, pero después cuando ya quieren hacer una aplicación un poquito mejor, empieza a ser importante y tengo que prestar atención. Eso sería la plataforma de desarrollo. Sobre la ejecución aparece el concepto que empiezan a ver ahí en el segundo párrafo y en tercer párrafo, que es lo que se denomina la JVM o la máquina virtual de Java o la Java Virtual Machine. Eso es lo que permite ejecutar nuestros programas. Y logran, como tienen ahí en el segundo párrafo, esa independencia que logra el programa Java de la plataforma, lo logra utilizando esta JVM. Hay una JVM para cada combinación de sistema operativo y hardware a nivel servidores, o hay una JVM para cada sistema operativo que queramos usar. Si voy a utilizar Ubuntu, bajo la JVM para Ubuntu. Si voy a utilizar, no sé, Debian, bajo la JVM que le corresponde. Si voy a utilizar Windows 10, hay una. Si voy a utilizar Windows 11 o Windows 7, hay una JVM para cada sistema operativo. Y lo que permite, como ahí menciona yo para que vayan siguiendo las iniciales en el último párrafo, la JVM es esa plataforma de ejecución de Java que corre mi código compilado, ¿sí? Fíjense que nos empezamos a llenar también de siglas, ¿sí? Hablábamos de la JDK, hablamos de la JVM y esa plataforma de ejecución llamada JRE. Pero básicamente ustedes tienen que pensar que tengo el código fuente, que es lo que escribo yo. Cuando lo compilo para la JVM que voy a utilizar, ya sea Windows o Linux, pensando hoy en día, y ahí lo puedo ejecutar. Yo lo programé en Windows y lo probé. Les paso el código fuente a uno de ustedes que utiliza Ubuntu. Lo único que tienen que hacer es, abren el IntelliJ en Ubuntu, abren el proyecto, lo compilan sobre Ubuntu y ya tienen el archivo compilado, preparado para ejecutarse en Ubuntu. En ningún momento hay que cambiar absolutamente nada en nuestro código fuente. Insisto, piensen que es necesaria instalar esa JVM. Necesito saber qué versión. Nada, hay que dejarse llevar porque cuando uno instala los IDE te empiezan a decir te falta tal JDK, te falta tal librería y ahí lo vas instalando. O sea, hoy en día los IDE han avanzado tanto para darle más comodidad al programador que directamente ellos me van guiando, ¿sí? Esta plataforma de ejecución, llamada JRE, permite ejecutar mi código fuente, que es lo que hablábamos recién. Y ahí encuentro la JVM que hablaba recién, por eso le dije que nos vamos a ir llenando de siglas. Acuérdense que hay una para cada sistema operativo. Básicamente no hay combinación de sistema operativo que no la soporte, salvo que fuera algo muy nuevo que inventaron. Y además de la JVM, yo tengo disponible las APIs de Java, o sea, conjuntos de componentes, librerías, que son objetos con métodos
que me ofrecen funcionalidad. Por ejemplo, algo importante que vamos a ver nosotros, toda la parte gráfica, cuando querramos hacer una ventanita para fin de este cuatrimestre con botones en Java, vamos a incluir o vamos a utilizar las API gráficas de Java. Ya vienen listas, ya vienen embebidas o no, depende del IDE que usen, la agregan y por ejemplo ya tendrán disponible una API con botones, combos, una grilla para utilizar. Todo ese conjunto de herramientas son un montón de APIs o librerías que vienen embebidas en mi código fuente de Java y me permiten tener distintas funcionalidades. En general, podemos decir que está el 90% de las cosas resueltas. Lo único que hay que ir haciendo, hay que ir aprendiendo qué API es la que necesito. Básicamente, esto lo pueden ver cuando ustedes, por ejemplo, en el uso de colecciones, que nos pasaba a veces en BlueJ o no sé qué han utilizado, por ahí si alguno ya empezó con algún IDE un poquito más complicado, cuando hago el import de una librería, ahí estoy pasando a utilizar esa API. La JVM, acuérdense que está ahí abajo y me comunica con el sistema operativo en el que estoy trabajando. Por eso de la JVM podemos decir que es un software metido en el medio entre mi código y el sistema operativo. Y por eso dice que emula una máquina real, ¿sí? Porque yo estoy corriendo el código Java sobre la JVM y la JVM es la que se comunica realmente con el sistema operativo y con el hardware. Y acuérdense que dijimos en la diapositiva anterior que hay una JVM para cada sistema operativo. Entonces ya sabe, si yo quiero dibujar una ventanita y estoy corriendo en una JVM sobre Windows, ya sabe, por ejemplo, la forma que tiene que dibujar, tiene que ponerle una X arriba a la derecha y demás. Ahora, si yo estoy trabajando sobre Ubuntu, utiliza las librerías gráficas de Ubuntu y ya sabe que la ventana se va a dibujar con otro aspecto y con las opciones de la ventana del otro lado. Fíjense que ustedes diseñan un modelo básico, por ejemplo, de ventana, pero si corre en Windows se ve de una manera, si corre en Linux se ve de otra manera. La pregunta típica que ustedes podrían hacer es, ¿no se va a ver exactamente igual? Y no. Si hacemos sistemas de escritorio que utilizan las ventanas propias del sistema operativo, no se van a ver igual porque la forma de dibujar una ventana en un sistema operativo y en otra tiene unas pequeñas diferencias. Si ustedes están trabajando construyendo páginas web, donde en ambos sistemas operativos, o incluyendo la línea Mac, los navegadores son más o menos los mismos y ejecutan igual, no van a notar diferencia. ¿Sí? Pero bueno, si uno tuviera que hacer una aplicación de escritorio con ventanas muy puntual, por ahí puede hacer un relevamiento de la empresa que te lo pide y decir, ¿ustedes qué usan? ¿Linux o Windows? Listo, entonces yo programo sobre el mismo sistema operativo para poder tener ese nivel de detalle exacto en el armado de las ventanitas. Insisto, si están haciendo alguna aplicación de escritorio, si están haciendo alguna aplicación web, no tienen problema porque los navegadores son los mismos y funcionan iguales. La JVM es una combinación para cada uno. ¿Quién hace la JVM? Las empresas. ¿Sí? Windows tiene la JVM que permite correr todas las versiones de Java sobre todos los sistemas operativos Windows que hay. Cuando el sistema operativo Windows ya deja de tener soporte por parte de Microsoft, es probable que no actualicen más la JVM. Y lo mismo con las versiones de Linux. Por ejemplo, en el caso de Ubuntu, habrán visto que hay versiones estables, versiones que están en test,
las versiones más viejas de Ubuntu dejan de tener soporte por parte de la empresa y así, y se repite el mismo proceso. Ellos van actualizando la JVM para los sistemas operativos a los cuales le dan soporte. Cuando queda muy viejo, la JVM queda congelada, o sea que no toma ninguna actualización más. Y por su parte, las versiones nuevas que son todavía no estables, corremos el riesgo de que contengan errores. Empecemos a pensar que el código fuente de Java, esto algo ya nombramos, está guardado en archivos .java, los puedo abrir con el Word, con el blog de notas, con el Docs de Google, con cualquier cosa. Y los archivos compilados, que ya son los que tienen el lenguaje de instrucciones y de máquina embebido, son archivitos .class, que son como un viejo ejecutable de Windows. No los puedo abrir porque veo todo un código encriptado, pero sí los puedo ejecutar. Esa independencia es a nivel sistema operativo y a nivel hardware. ¿Sí? La JVM se encarga de, como dice acá, garantizar esa portabilidad. Si ustedes lo piensan un poquito más a nivel programación, ¿qué tendrían que decir? Y sí, garantiza la posibilidad porque hay 200 JVM distintas de acuerdo a cada sistema operativo, a cada versión. Y sí, digamos, ustedes podrían decir, lograron eso y hay 200.000 JVM distintas dando vueltas. Sí, lo que pasa que en esa época y el lenguaje se fue haciendo tan popular que como hay millones de usuarios de Java en todo el mundo, los mismos sistemas operativos necesitan dar ese soporte y necesitan escribir esa JVM para que soporte Java. ¿Sí? Es como que el esfuerzo ya no los tienen que hacer los dueños del lenguaje, sino que los hacen los sistemas operativos generando las versiones de JVM para que Java corra sobre ellos. ¿Sí? Se hizo una comunidad tan grande que si llegara a tener un sistema operativo que no corre Java, como que nadie lo va a querer. Hay tantas aplicaciones con este lenguaje que ya como que se hizo la cadena. ¿Sí? Pero es muy bueno decir de nuestro lado, y sí, lograron eso porque hicieron 2 millones de JVM. Y sí, con el tiempo es totalmente real. Es imposible que haya algo mágico para correr y abarcar todos los entornos de ejecución. ¿Sí? Está esa JVM que realiza el trabajito artesanal en cada combinación extraña. Siempre uno puede ponerse de un lado y decir, la verdad que tuvieron éxito y lograron esto, y por el otro lado hay muchos que hablan en forma contraria y dicen, es una truchada, no es que se ejecuta en todos lados. En lugar de tener un montón de versiones de código, tenés un montón de versiones de JVM, lo cual es verdad, pero también del punto de vista nuestro, del programador, es problema de las empresas. Yo me bajo la JVM, la pongo y el código Java que uso es el mismo en todo el mundo en cualquier versión. Acá está lo que yo les decía recién, los archivitos de código fuente, que son los que programamos, son .java y los compilados son .class. Cuando a ustedes se les cree el proyecto creado con IntelliJ, van a ver que están separados en 2 carpetas. En una está el código fuente o los archivos .class, .java, y en otra carpeta están los compilados, que son los .class. Cada vez que ustedes a la aplicación le dan run o le dan compilar, estos .class son generados nuevamente. ¿Sí? Y son desplegados en esa carpeta. La JVM interpreta y ejecuta esos archivos .class. Acá tenemos un resumen que podríamos decir, nosotros acá lo tenemos asociado a Java, pero hoy en día la mayoría de los lenguajes orientados a objetos
se han ido inspirando desde C, C++ y Java, y todos más o menos respetan esto, ¿sí? Algunos son puramente orientados a objetos como Java, otros son mixtos, puedo o no usar objetos, puedo poner cosas por afuera, algunos son compilados como Java, tipo tener un ejecutable, algunos son interpretados tipo Python, tipo PHP. Java es fuertemente tipado, quiere decir que si yo a una variable le tengo que definir el tipo de dato que va a guardar para poder utilizarla. ¿Sí? Si yo la defino de tipo integer, solamente voy a poder poner números ahí. Hay otros lenguajes que son un poco más libres que no necesitan que yo a una variable le defina el tipo de dato y permiten poner un número, después poner una letra, después poner una fecha, pero todas estas limitaciones que ustedes están viendo de Java, como ser compilado o ser tipado, siempre lo que buscan asegurar es la mayor velocidad de ejecución del lenguaje. Y acá es cuando yo les tengo que decir a ustedes, remóntense a la década del 90 y piensen, si fue si fue apuntado a una ejecución lo más eficiente posible, es porque el hardware del que disponíamos en sus orígenes era muy escaso. Entonces coincide plenamente y ahí podemos ver por qué tuvo éxito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al estar orientado para la mejor performance posible, tuvo mucho éxito. ¿Sí? Tienes tipos de datos primitivos y tipo de objeto, bueno, estructura de control, colecciones, todo esto ya lo fuimos viendo. Lo que vamos a hacer en este cuatrimestre es, de cada punto de esto, profundizar y ver todos los detalles que necesito saber para programar de una manera más profesional y un poco más óptima. Vamos a utilizar muchísimo las APIs de Java. Recuerden, tienen que ver una API como un conjunto de funcionalidades que tengo para interactuar. Por ejemplo, las librerías pueden tener esas extensiones que están viendo ahí. Y por ejemplo, si yo necesito interactuar o generar o leer en mi programa archivos PDF, no voy a andar inventando nada, descargo de internet la librería, descargo de internet digo, o agrego en mi IDE la librería que me permite trabajar con archivos PDF y llamo a los métodos que necesito. Lo mismo si necesito generar que yo un listado en Excel. No tenemos que inventar nada, bajamos la API para generar o leer archivos de Excel, la instalamos y disfrutamos de sus métodos. Lo mismo para conectarnos a las bases de datos. No hay que inventar nada, ¿no? Quiero trabajar con una base de datos MySQL. Bajo la API para trabajar con MySQL, la agrego a mi proyecto y ya tengo el método que es conectar, desconectar, ejecutar consulta y demás. Las APIs son claves en mi tarea de programación diaria porque está, como yo les decía, casi todo resuelto y me ofrecen prolijidad al ser bibliotecas de uso común. Todos los programadores hablan el mismo lenguaje, generan un nivel de abstracción importantísimo. ¿Por qué? Porque yo llamo a un método, por ejemplo, que me permita conectarme con una base de datos. El método está dentro de un objeto que yo incorporé a mi proyecto. ¿Necesito saber cómo está hecho? Absolutamente no. Yo sé que si llamo ese método, le paso el usuario, le paso la contraseña y le paso la ubicación de la base, me puedo conectar. Y me olvido de cómo está programado. Sí confío en que está hecho de la mejor manera posible. ¿Sí? Entonces me abstraigo, encapsulo y programo de manera más simple y más prolija. Y no puedo andar inventando. Todos los paquetes que Java trae por defecto cuando yo utilizo el lenguaje empiezan con la palabrita Java. ¿Sí? Java.lan, fíjense que trae
elementos esenciales como por ejemplo la clase string. Java.io, todo lo que sea entrada-salida. Java.util, cuando veamos fecha, hora y algunas estructuras ya lo vamos a tener que utilizar. Es cuando ustedes hacen el import, ¿sí? Y bueno, java.net, y así hay un montón de java.determinada característica. Todos estos paquetes, ahí tienen alguno más, toda la parte gráfica de Java, .awt y demás. Fíjense acá, por ejemplo, para trabajar con base de datos, java.sql, digo, todo este tipo de librerías o de APIs que voy a poner en mi lenguaje o en mi desarrollo, viene en formato de librería. Y cada una de estas tiene adentro un montón de métodos a los cuales yo le voy pidiendo que haga determinadas cosas. ¿Por qué viene toda esta suite de cosas incorporadas? Porque el lenguaje evolucionó durante más de 20 años y cada vez agrega más funcionalidad y cada vez está todo más resuelto, ¿sí? Entonces, lo que van buscando es producir software de manera más rápida, de manera más prolija, de manera que si los recursos se van y vienen programadores nuevos, puedan rápidamente entender lo que tenemos hecho y van logrando mayor velocidad de producción en el software. Y es lo que ustedes tienen que tratar de lograr con el correr del cuatrimestre. Escribir cada semana mejor código y más rápido y mayor cantidad. Agarrar ese criterio de escribo mejor, escribo más rápido y escribo prolijo, ¿sí? Ir formándonos como mejores desarrolladores durante el cuatrimestre. Insisto, sin olvidar el diagrama UML y el análisis del problema. No se olviden que el diagrama UML no desaparece, lo van a tener que hacer siempre y en el parcial van a tener que hacer el UML y recién ahí ir a escribir el código. Y el código tiene que coincidir con el diagrama UML que ustedes hicieron, ¿sí? Bien, terminado esta mínima introducción, la clase que viene ya seguimos profundizando constructores y demás cosas, pero ya a un nivel más orientado a la escritura de código. Ustedes en la práctica van a hacer un repaso, van a instalar los IDE y van a comenzar ya con este tipo de herramientas nuevas. Basta de BlueJ, basta de esas cosas y acuérdense lo que les dije en la clase 1, basta de diagramas UML en papel. Pueden usar alguno que instalen localmente, pueden usar alguno que sea web, tipo el Draw, que está en las dos opciones, tipo largo, y si alguno incluso no tuviera compu, hay algunas aplicaciones para el celu que permiten hacer UML, con muy buena vista, obviamente, y muy chiquitito, pero digo, traten ya de ir pensando en dejar de trabajar el UML con papel. Repito para los que se conectaron más tarde, este sábado arranca, el sábado 26, arranca la práctica en Pergamino, en el horario que tienen con Nelson, en guaraní, en la plataforma, y el lunes que viene arranca la práctica en Junín. Hay muchos ejercicios para hacer y hay mucho para practicar. Sí, decime. Ger, que levantaste la mano, decime. No sé si no te escucho. De última escribime en el chat. Ah, bueno. Fue sin querer, listo, no hay problema, no hay problema. Recuerden, hay muchos ejercicios en la práctica y la idea es que ustedes escuchen la teoría, escuchen la explicación de práctica y que puedan dedicarle tiempo a la escritura de código. Ahí pregunta Alexis en el chat. No, mañana no hay consulta porque todavía no tenemos nada
de práctica para ir evacuando dudas, ¿sí? Recién arrancan las prácticas de esta semana y una vez que se empiecen a generar el desarrollo de las prácticas, irán teniendo las clases de consulta. Hay que escribir mucho código y acuérdense, pueden pasarse desde un rato para hacer los primeros ejercicios de la práctica a un montón de tiempo resolviendo ejercicios. Van a tener muchos detalles de código, de sintaxis, de un punto y coma, un guión, una mayúscula, a los cuales tienen que seguir puliendo para trabajar cada vez mejor. Digo, pueden preguntarnos, pueden hacerlo de a dos o tres para ir trabajando tipo en equipo y avanzar más rápido. Lo que ustedes quieran, lo que queremos es que escriban buen código de calidad durante todo el cuatrimestre, que vayan aprendiendo eso y ganando velocidad. Y acuérdense que en la última parte, a toda la complejidad que tenemos ahora, le agregamos la famosa ventanita, ya sea en Windows o en Linux, para poner la interfaz gráfica. O sea, se agrega otro problema de programación más. Lindo o feo, pero se agrega otro problemita más. Así que bueno, conmigo el jueves que viene ya empezamos a desarrollar cada tema específico, viendo muchos detalles de código de Java para que después los vayan bajando a la práctica. Si se pueden conectar, se conectan. Si no, van a tener todas las clases grabadas y el PDF también publicado en la plataforma. O sea que tienen de todo para mirarlo en el momento que puedan. Bueno, chicos, a meterle con la práctica y nos vemos el jueves que viene. Cuídense y métanle con Java, que es muy lindo para los fanáticos del lenguaje. Nos vemos. Gracias por conectarse. Hasta luego, profe. Chao, chao, Hasta luego, gracias. profe.